The White Lotus no es solo una serie sobre ricos de vacaciones, sino una radiografía elegante y despiadada del alma humana, del deseo, la traición, la culpa y la máscara social que usamos incluso cuando no hay nada que esconder. Cada personaje es una contradicción, cada paisaje un espejo y cada detalle visual esconde más de lo que parece. En este vídeo nos vamos a adentrar en lo más profundo del corazón de The White Lotus. No en su trama, sino en cómo construye personajes que son imposibles de ignorar. Lo fascinante de la serie es que la trama, la historia, por así decirlo, pasa a un segundo plano. Lo que realmente importa en la serie son los personajes. Y aunque haya una trama siendo contada, lo que realmente te engancha de la serie son los personajes absurdos y las situaciones extremas en las que se meten. Este vídeo tendrá spoilers. Es muy difícil que hable sobre los personajes sin dar ejemplos específicos de la serie. Así que queda el aviso. Pues si la trama no es tan importante, ¿qué es lo que hace de esta serie tan especial? Pues una de las razones ya te la he mencionado, los personajes, pero no se queda solo ahí, sino que está plagada de subtexto y simbología, aunque dejaré de lado la simbología porque quiero hacer un vídeo solo hablando sobre la simbología de la serie. Si quieres el vídeo menciona abajo que si hay mucha gente pidiendo lo hago. En este vídeo me enfocaré más en el subtexto y en la construcción de los personajes, pues esta serie juega mucho con el subtexto, tanto en los diálogos como en su entorno y en las cosas que pasan. Voy a diseccionar la forma en que Mike White, el escritor y director de la serie, construye sus personajes que, aunque imperfectos, consiguen hacer que te importen. Mike White presenta personajes complejos que normalmente se encuadran en algún patrón social que ya conocemos, como personas snobs, el típico popular o incluso personas fieles e ingenuas. Pero todos esos patrones de comportamiento, por decirlo de alguna forma, son llevadas al extremo por el escritor. Un poco como cuando hablé en el vídeo de Tarantino, que le gusta profundizarse tanto en un tema que acaba viendo el lado más absurdo del personaje. Pues en la serie empieza presentándote los personajes de forma muy sutil, con algunos diálogos y acciones que ya definen el personaje desde un principio sin que te tenga que decir nada explícitamente. Creo que el director ha visto mi vídeo de Tarantino, no puede ser, ¿eh? Pues la clave es que estos personajes van progresivamente enseñando quién son de verdad. Casi como si realmente estuvieras de vacaciones allí y sin querer te toparas con ellos y empezaras a conocerlo poco a poco. Pues como he dicho, los vas conociendo progresivamente, tanto que me he fijado viendo la tercera temporada y he vuelto a la segunda para ver si realmente era así. Pues la serie normalmente tarda 4 capítulos en presentarte los personajes, con diálogos y situaciones sutiles que progresivamente van siendo peores. Oye, te he guardado un sitio en la piscina. Creo que he pillado el último, así que... Oh, genial. Sí, gracias. Sí, pero creo que tengo que quedarme con Tania un rato más y como acaban de pedir ahora mismo y eso... Solo a partir del 5º o 6º capítulo, dependiendo de la temporada que ves, la cosa empieza a explotar en situaciones ahí hiper extremas que te dejan con la cara así. Daré el ejemplo de Saxon en la tercera temporada para ejemplificar esto. La primera frase que suelta es sobre que su hermano no podía dormir en la misma habitación que su hermana porque era inapropiado, sugiriendo que tendrían algún tipo de relación. Tú ya me entiendes. Que se quede conmigo, no me importa. ¿Qué? Sería un poco raro. ¿Raro por qué? Porque los hermanos no duermen juntos cuando ya están creciditos, en fin. La frase es corta, pero ya ha definido a Saxon como ese tipo con una mente pervertida. Y esta frase, aunque no lo parezca, tiene una recompensa, por así decirlo, al final de la temporada, pero ya hablaré sobre esto. También su lenguaje corporal, cómo habla y cómo se viste, transmite que es un niño rico, snob, con la autoestima elevada, no sé. Tú me entiendes. En esa primera escena ya has creado una persona en tu subconsciente que de alguna manera la reconoces, como si ya hubieras visto a alguien así antes. Y tengo que destacar que en el caso del lenguaje corporal, la actuación de todos los artistas son magnificentes. Pero más adelante hablaré solo de la actuación porque creo que es un factor crucial para que todo esto funcione tan bien. Pero volviendo a Saxon, a medida que avanzan los episodios, esa mentalidad pervertida que tiene va cada vez haciéndose más evidente. Me acabo de dar un masaje, me vuelves a estresar. ¿Cómo estás tan activo? ¿No te han hecho también a ti uno? Sí, pero era una caca. ¿Por qué no te ha gustado? ¿No había final feliz?
como cuando intenta enseñar a su hermano a ligar, con su mentalidad sobre ciertas cosas, hasta el punto de preguntar cómo se va a hacer una paja si está su hermano durmiendo a su lado. Mi duda es cómo coño me la voy a cascar contigo aquí toda la semana. Se me acaba de ocurrir una gran idea. Pero bueno, más adelante soluciona ese problema, ¿eh? Si estás acompañando los episodios sabes de lo que estoy hablando. Pero esto es un buen ejemplo para enseñar cómo cada línea de diálogo en esta serie está para cumplir un objetivo, está para agregar valor a la historia. Saxon se cuestiona cómo va a hacer la paja, ¿vale? Pero luego hay un payoff, una recompensa, por así decirlo, para esta frase. No fue puesta a la ligera. En primer lugar está para reforzar esa personalidad de Saxon, pero aparte de eso sirvió para llevarle a un punto de extremo absurdo, a la catarsis. Y esto también es una recompensa para lo que dijo al principio. ¿Te acuerdas que dije que también había una recompensa? Pues en esa primera frase también se refleja en esta escena. Pero aquí está la clave de su exageración. No siempre te lleva a donde esperas, sino que a veces rompe algunos caminos que ha ido construyendo para generar un impacto mayor. En este caso, el que fue presentado como un pervertido ha sido Saxon. Cuando ocurre lo del barco, el que actúa de forma extrema es su hermano. Aunque Saxon se deje también, ¿eh? El que causa la situación extrema es su hermano. Tú no te lo esperas. Lo lleva al otro extremo, pero al de ser complaciente, de querer agradar a todo el mundo, hasta que pasa lo que pasa. El autor va exagerando sus personalidades al extremo, al máximo, a lo más profundo. Un buen ejemplo de cómo va presionando esa exageración es la escena en que está Rick hablando con su amigo en Bangkok. Su amigo le va contando por qué se metió en el mundo religioso. Básicamente es porque es adicto al sexo, ¿vale? Pues mientras va contando cada vez te va poniendo en un punto más extremo y más extremo y más extremo. No voy a poner la conversación entera aquí porque es muy larga, pero si has visto la serie sabrás de lo que hablo. Tal vez lo que de verdad deseaba era ser una de esas chicas asiáticas. ¡Madre mía, niño! Otro ejemplo es Timothy, el padre de Loki y de Saxon. Durante toda la temporada te da indicios de que Timothy pues acabará haciendo lo que no se puede decir aquí en YouTube. Indignado. Pero al final se arrepiente y no lo lleva a cabo. ¡Estoy loco! Este es un ejemplo de cómo la serie te lleva por caminos solo para distraerte del momento de gran revelación. Y cuando digo distraerte no quiere decir que no tenga valor, simplemente están ahí, uno, para distraerte y es un plot en sí, es toda una historia. O personajes. Pues todas las escenas de Timothy son muy tensas, pero el momento principal de la serie no es en la muerte de Timothy o en su familia, al final sobreviven, sino en la ira acumulada de Rick. Y en el final ese estilo Romeo y Julieta. Pero bueno, no hablaré sobre ese final estilo Romeo y Julieta porque dejaré para, si queréis, un vídeo sobre el simbolismo de la serie. Así que machaca los comentarios, ¿eh? Y pasamos a lo que mejor hace la serie. Los diálogos. Aquí no hay expresiones ni frases que están diseñadas para decir cuál es la esencia o el alma del personaje de forma explícita. Aquí lo que los personajes dicen y sobre todo lo que no dicen construye una imagen mucho más rica que si estuviera haciendo un monólogo emocional. Cada conversación está plagada de subtextos, silencios incómodos, sarcasmos disfrazados y gestos que dicen mucho más que las palabras. ¿Alguna vez os habéis tirado a la misma chica? ¿Qué? ¿Qué? Sed sinceros. Es una serie que confía en la inteligencia del espectador y que recompensa la atención al detalle. En la segunda temporada esta sutileza se vuelve esencial para entender la dinámica que hay entre personajes como Daphne y Harper. En sus charlas aparentemente inofensivas se esconde una guerra ideológica sobre cómo vivir dentro de un matrimonio desequilibrado. Representa dos formas distintas de enfrentar la desigualdad emocional dentro de una relación. Harper intenta racionalizar y exponer los problemas. ¿Crees que Cameron te pone los cuernos? Mientras que Daphne opta por una adaptación emocional. Hago lo que quiero. Así no guardo rencores.
Me acuerdo cuando Harper le dice a Daphne que cree que Ethan hizo algo la noche pasada. Daphne le suelta su mentalidad de no hacerse la víctima y que ella tiene un entrenador que visita constantemente, si tú me entiendes. Luego le dice, espera, te enseño una foto suya. Cuando le da el teléfono a Harper, la foto no era de su entrenador y sí de sus hijos. ¡Qué subtexto precioso! No fue una equivocación de Daphne, sino que era una forma de hacerle ver a Harper que su matrimonio, a pesar de los cuernos, funcionaba. Esta es una foto de tus hijos. ¿Así? Vaya. Luego la busco. En fin, a lo que voy. Otro ejemplo claro es la relación de Ethan y de Cameron. Sus diálogos están marcados por frases cortas y miradas evasivas. Y temas que se rozan pero no se enfrentan del todo. Tú no tienes mayor estatus que yo, chaval. Antes tal vez no. Hay una tensión latente que se percibe en los silencios, en las bromas que lanzan como pequeñas provocaciones. No necesitan gritarse para saber que tienen resentimiento entre ellos, celos y competencia. La escena que prácticamente grita que tienen una competición entre sí es cuando están cara a cara con la moto de agua. Esto por fuera puede parecer una simple forma de diversión, pero entre líneas la serie está enfatizando en esa competición mutua. Los personajes no terminan de abrirse del todo. No hay confesiones catárticas, sino fragmentos de verdad envueltos en alguna capa de protección, por así decirlo. ¿Os habéis visto alguna vez follando? Ay, Dios. ¿Como Ethan y yo? Era la universidad. Compartíamos habitación, así que es probable. Y las costumbres no se pierden, claro. La isla de las tentaciones. Bienvenidos al paraíso. Este tipo de escritura potencia la sensación de realismo, porque así son muchas de nuestras conversaciones de la vida real, incompletas, indirectas, cargadas de intención y cautela. Nosotros hablamos con subtexto todo el rato. Es natural, y The White Lotus construye gran parte de su narrativa en los diálogos. No son solo diálogos convencionales, son espacios donde se libran batallas invisibles, donde cada palabra pesa y cada silencio es una decisión. No pasa nada. Todo está bien. Esta sutileza no solo enriquece a los personajes, sino que mantiene al espectador en constante interpretación, porque en esta serie lo que realmente importa no siempre se dice, sino que siempre está presente. Me gustaría darte $100.000. Tania lo habría querido. Por ejemplo, me ha gustado mucho cómo fueron construyendo la decadencia de Timothy. Después que recibe la noticia que, bueno, pues... Están jodidos, están metidos en lío. A partir de ahí, prácticamente toda la conversación que tiene Timothy están direccionadas para que vayan cada vez más a la decadencia, como cuando su mujer está constantemente diciendo que no puede vivir siendo pobre, o incluso sus hijos y el monje del monasterio. La muerte es un feliz regreso, como volver al hogar. Hasta el punto que cuando el guardia recupera el alma, Timothy está tan destrozado que no le ve cuando pasa a su lado. En este momento podrías decir, acaba de pasar a su lado, es imposible que no lo haya visto, pero la serie te supo poner tan bien en la mente de Timothy que comprendes que él no lo ha visto porque el tío está completamente en el fondo del pozo. Ni siquiera está en esta realidad. Antes he hablado de cómo la serie te va presentando y construyendo sus personajes. Mencioné que vas conociendo el personaje a medida que avanza la historia, y esto es clave porque White Lotus te presenta a personajes estáticos. Verás, en la mayoría de las series se espera que los personajes cambien, que empiece siendo una cosa y termine siendo otra, transformado por las circunstancias, redimidos por la experiencia o quebrados por el conflicto. Pero White Lotus elige otro camino. En vez de presentar personajes que evolucionan, nos presenta figuras que se mantienen prácticamente iguales desde el principio al final. Lo que cambia no es el personaje, sino lo que el espectador va conociendo sobre él. Normalmente estos personajes están creados para provocar la transformación en los demás personajes que interactúan con él. Muchos villanos entran en esta categoría, pero un claro ejemplo es en la clásica película Todo en un día. El protagonista es un personaje estático, que empieza y termina la película sin ninguna evolución, y hasta parece injusto porque siempre sale con la suya. Pero él es el punto crucial que hace que su hermana y sobre todo su amigo en el final de la película tengan un crecimiento como personas. En White Lotus esta decisión no es casual. Los personajes están construidos para resistirse al cambio, y están tan aferrados a su identidad, a sus hábitos y a su visión del mundo, que incluso en las situaciones más extremas apenas logran alterar su comportamiento. Esto no significa que sean planos, sino que su profundidad se encuentra en lo que ocultan, en lo que no dice y en los mecanismos que ha construido para mantener sus contradicciones. A lo largo de las temporadas lo que emerge es la verdad
que siempre ha estado ahí, disimulado bajo capas de cortesía, poder o autoengaño. Es como en la serie de From, que vas intentando averiguar los misterios del pueblo, pero en esta serie vas intentando descifrar las personalidades o las cosas que esconden los personajes. Por cierto, tengo un vídeo que hablo solo sobre las inspiraciones y los misterios de From, así que te lo dejo ahí, bueno, en el card. Un ejemplo claro en la segunda temporada es Ethan. Al principio parece el contrapunto a su amigo Cameron, reservado, racional y mejor persona. Pero a medida que avanza la historia, lo que sale a la luz no es un cambio en Ethan, sino una faceta que estaba contenida dentro de él, su inseguridad, su orgullo y su propia capacidad por dejarse llevar por la ira. Ethan no se transforma, simplemente se muestra. Lo mismo ocurre con Daphne, que al principio parece ser una esposa ingenua, despreocupada y sumisa, pero con cada frase lanzada cuidadosamente, con cada conversación estratégica, entendemos que Daphne siempre ha sabido más de lo que dice. No hay un giro de su personaje, sino una comprensión progresiva de su ser. Su sonrisa constante deja de parecer ingenua y se convierte en una máscara que elige no quitarse. Cada uno debe hacer lo que sea necesario para no sentirse una víctima de la vida. ¿Cómo saber si una mujer está interesada en ti? 10 señales que lo delatan, aunque no lo admita. White Lotus elige retratar a personajes que no evolucionan porque el objetivo de la serie no es el crecimiento, sino de exponer las verdades detrás de las apariencias. Creo que lo más parecido a una evolución de personajes lo vimos en la tercera temporada con el grupo de amigas. Al final de la temporada son las únicas que han tenido algo de crecimiento personal. Toda la serie está plagada de subtexto, como en los diálogos, pero también en el lenguaje corporal. Y aquí quiero destacar la actuación de los artistas. No sé qué pasa con esta serie, pero parece que cualquier actor que participe de ella llega a un nivel de actuación que no entiendo. Puede que los diálogos ayuden mucho, pero sin duda la actuación es un factor crucial para que toda la serie funcione de la forma que funciona. No solo tienes que decir una frase, sino que dependiendo de cómo lo digas, va a tener un significado u otro. Me acuerdo de ver un vídeo sobre unos humoristas diciendo la frase pienso, luego existo. Cada humorista daba un enfoque a una palabra diferente y ves cómo el significado se percibe de manera distinta cada vez. To be or not to be, that is the question. No. To be or not. No, to be or not. It's a choice or not to be. That is the question. Right? It's simple. Or. Don't lose focus. To be or not to be, that is the question. Pero no es solo en las cosas que dicen, sino que en las cosas que no dicen. Hay muchos mensajes que son pasados solo con las expresiones de los actores. No dice nada, pero ves cómo está incómodo o enfadado. Hay veces que una mirada te habla y te dice exactamente lo que esa persona está pensando. En la segunda temporada, por ejemplo, basta observar cómo Harper se sienta en la mesa, cómo cruza los brazos, cómo está siempre así, sin hablar, para saber que está en la defensiva, incómoda y calculando. Su lenguaje corporal está siempre diciendo, no me trago esta farsa, incluso cuando sus palabras son neutrales. De hecho, hay muchos diálogos que contradicen completamente lo que dice su cuerpo. Nunca te había visto con una cinta en la cabeza, queda muy bonita. Gracias. Es mi nuevo estilo a la italiana. Y ahí es donde nace el subtexto. Daphne es otro ejemplo. Su lenguaje corporal es más suave, más relajado, casi encantador, pero esa misma suavidad esconde una frialdad inmensa. Sus silencios prolongados, la forma en que mira a Harper sin parpadear, cómo aparta la mirada justo antes de decir algo importante, todo eso habla de una mujer que domina el arte de parecer ingenua mientras oculta muchos secretos. Y en la tercera temporada hay un refinamiento aún mayor. Piper, por ejemplo, se presenta como un personaje espiritual y sensible, pero su lenguaje corporal desentona con ese discurso. Constantemente inquieta con gestos nerviosos, buscando aprobación con la mirada. Esa desconexión entre lo que dice y lo que no dice revela que su viaje espiritual es más estético que auténtico. Por ejemplo, cuando la madre de Piper le dice que si aguanta una noche en el monasterio, le dejaría pasar el año entero. Y aunque Piper acepta pasar la noche como prueba, se ven las expresiones de la actriz en la tonalidad de la voz, que no está para nada segura de esta decisión, como si tuviera miedo de entrar allí. El lenguaje corporal de White Lotus no solo complementa los diálogos, sino que es el diálogo oculto. La dirección y las actuaciones están tan afinadas que cada movimiento se convierte en una frase no pronunciada, en un pensamiento reprimido o en una verdad revelada a medias. Y como espectador no podemos evitar de mirar más de cerca, incluso cuando sabemos que lo que vamos a encontrar no nos va a gustar. Esta serie es una obra maestra. Y si quieres entender un poco más sobre la exageración o cómo crear tensión con los diálogos, te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre el estilo de Tarantino,
Ahí me profundizo en otros aspectos que son muy útiles para construir una historia. Y recuerda que si quieres un vídeo sobre la simbología de White Lotus, escríbeme abajo en los comentarios. Gracias por verme y hasta el próximo vídeo.